Hoy hablamos con uno de los fundadores de la Fundación CEPS en Valencia, absolutamente arrepentido y que dice que la Fundación CEPS solo le ha dado quebraderos de cabeza. Pero quebraderos de cabeza le ha dado a los líderes de la oposición en los países donde ellos han asesorado, porque han terminado o muertos o en la cárcel. El tema no me ha dado más que quebradero de cabeza, inmerecidos, acabé quemado y bueno, pues nada. Ya sabéis que Facebook está vigilado por Ana Pastor y que el nepotismo de Ferreras y los suyos nos están vigilando también en WhatsApp, que algunos nos hemos tenido que ir a Telegram. Bueno, pues en YouTube habían desaparecido los reportajes de Venezuela y nos vamos a quedar en Valencia, en la sede del chiringuito donde recibían los millones de euros, que solo era una excusa para blanquear el dinero del chavismo. ¿Qué tiene que ver Podemos con el Podemos de España? ¿Lo conocen? No, la verdad que ¿conocen a Monedero? No. Bueno, ¿A Monedero les suena? Ese parece que eso lo sacaron por el mismo partido de aquí de Podemos y están echando para adelante ayer el dirigente que tiene el pelo medio largo, no me acuerdo cómo se llama. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. El compañero Monedero también de España aquí. Podemos surgió aquí, es lo que quería saber. Sí, surgió aquí, exactamente. Podemos de chavistas, sí, de chavistas. Es chavista. ¿El chavismo sería bueno para España? Yo no creo. ¿Usted cree o no cree? Las cosas no, miremos de lo que está sucediendo aquí, cómo estamos aquí. Aquí también, para todo es una cola, aquí no se ve, no hay comida, aquí no hay nada, aquí no se ve nada. ¿Te dispararon? Sí, señor. ¿Esto qué es? La prótesis. Esto es la prótesis del disparo que has sufrido por salir a protestar y exigir tus derechos aquí en Venezuela. Por una protesta pacífica. Alejandro, tú cuando ves... Esto es una revista de aquí. No me lo he inventado yo, esto es el Sexto Poder y no es que digamos en España que es el Chávez de España, Pablo Iglesias. Tú cuando ves esto, ¿qué piensas? Destrucción total en Europa y más que todo en España. Se sabe que hay un financiamiento o hubo un financiamiento que salió de Venezuela hacia España para financiar la campaña de este señor. Hoy voy a escribiros sobre que no quiero hacer colas. No quiero hacer colas porque ya las hago, porque los privilegiados de las élites no hacen colas para someterse a los test de coronavirus. Pero nosotros nos toca hacer colas. Nos toca ir a los supermercados y acostumbrarnos como si fuera normal que falte algún tipo de material, que falte algún tipo de carne o algún tipo de leche. ¿Y sabéis esto a qué me recuerda? A Venezuela. ¿Sabéis por qué hablamos de Venezuela? Porque la Fundación CEPS, en la que estaban Íñigo Errejón, Vescansa, todos pertenecieron a esa fundación que recibió millones de euros del chavismo. Chavismo al que asesoraron con consejos como meter en la cárcel a los políticos de la oposición. Estamos en la sede de la Fundación CEPS en Valencia. 3,7 millones de euros han cobrado por asesorías, por estudios, desde la Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales. Fundación sin ánimo de lucro, CEPS, que está cerrada aquí en la calle Carniceros número 8. Desde Venezuela dicen que tienen pruebas de que han cobrado 14 millones de euros. Lo que sí que es inevitable y lo que sí que es indiscutible es la relación de CEPS con Pablo Iglesias, Juan Carlos Monederos y todos los miembros de Podemos. Yo pertenecí durante un tiempo ya no al patronato de una fundación que es la Fundación CEPS. Y la Fundación CEPS tiene convenios de colaboración con diferentes gobiernos y formaciones políticas progresistas en América Latina. Y en el caso de Venezuela, lo que hay es una unidad que se divide en varias subunidades que hacen trabajo de asesoramiento técnico. Yo mismo, de hecho, estuve un mes como responsable de una unidad de análisis de comunicación. ¿Yo cobré un sueldo estando allí? No. Tic-tac, tic-tac. ¿Conoce la Fundación CEPS? ¿Están aquí? Pues está siempre cerrada. Está siempre cerrada. Reciben correo. De Venezuela, me imagino. Pues ya no te lo voy a decir eso. No me lo quiere decir. Tú trabajas en el diario Levante. Sí. Vosotros habéis publicado 2,9 millones. Esto es lo que vosotros tenéis seguro, a ciencia cierta, que ha recibido la Fundación CEPS de Venezuela. De Venezuela desde 2004-2012, 8 años. 8 años. 2,9 millones de euros en 8 años. Esto era la llamada Fundación CEPS. Hoy hablamos con uno de los fundadores de la Fundación CEPS en Valencia,
absolutamente arrepentido y que dice que la Fundación CEPS solo le ha dado quebraderos de cabeza. Pero quebraderos de cabeza le ha dado a los líderes de la oposición en los países donde ellos han asesorado, porque han terminado o muertos o en la cárcel. Sí, a ver. Hola, Roberto. Te llamaba para ver si podía preguntarte por el tema de la Fundación CEPS, porque yo he visto vídeos tuyos en los que ya a posteriori como que te desmarcabas un poco de todo lo que se ha hecho en Venezuela y para pues, hacer un recopilatorio de lo que ha sido la Fundación CEPS, lo que ha sido llevar la ideología a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y que, coño, ahora lo estamos recogiendo, Roberto. Bueno, pues es que la verdad, como tú mismo dices, estoy muy... bueno, pues se parece mucho tiempo del tema. El tema no me ha dado más que quebradero de cabeza inmerecidos y por tanto pues no tengo muchas ganas de seguir en esas historias, ¿no? Ya, es que claro, como yo soy de Valencia, yo fui allí a Valencia y había... lo de CEPS era una cosa pequeñita y cuando se veía la cantidad de millones que habían llegado ahí desde Venezuela... Y luego los consejos que dabais ahí de meter en la cárcel a la oposición, bueno, pues, coño, pues ahora con el tiempo y con la distancia, pues la gente que os habéis desmarcado de esto, porque ahí estaba Errejón, Vescansa, Pablo Iglesias, Monedero... Sí, pero bueno, que no me interesa volver sobre el asunto porque ya acabé quemado y bueno, pues nada, no tengo mayor interés. Muchas gracias. Bueno, pero no tienes el punto este de arrepentirte un poco, ¿no? De arrepentirte... cuando estamos hablando de tantos muertos en Venezuela, y que hoy están en las Cortes Valencianas los exmiembros de la Fundación CEPS y están en el gobierno de España. Así que todo lo que hicieron en Venezuela, todo lo que hicieron en Bolivia, es lo que quieren hacer aquí, aprovechando el estado de alarma.